Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Pues bueno, el día de hoy le doy una gran bienvenida aquí a la doctora Paola Moreno Román que tenemos. Y pues primero que nada agradecerle mucho su tiempo y pues agradecer que haya aceptado aquí la invitación para esta entrevista. Y bueno, pues primero que nada me gustaría saludarla y darle la bienvenida. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy súper feliz de hablar un poquito más de mi experiencia y espero que a todos los que estén escuchando esto les sirva de apoyo. Ya lo conversaremos más adelante. Claro que sí. Y bueno, pues para dar una pequeña introducción voy a leer una pequeña semblanza de la doctora Paola para que, pues, bueno, entremos en contexto y bueno, ya vamos entrando al tema de las preguntas, ¿no? La doctora Paola nació y creció en Lima, Perú. Estudió biología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y después se mudó a los Estados Unidos para obtener un doctorado en biología celular y molecular en la Universidad de Stanford y se graduó en 2019, o sea, hace no mucho, y actualmente es profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y consultoria de alianzas estratégicas en Foldscope Instruments. Y bueno, pues esa es una pequeña introducción. No sé si te gustaría que nos pudieras contar algo más que faltó ahí en esa semblanza, que nos ayude a entender también un poco más de tu contexto. Sí, en verdad eso está bastante bien, como mencionaste, y estuve en Estados Unidos en total 9 años, porque pues estudié ahí el doctorado y luego me quedé unos años más trabajando, y ahorita me encuentro en Perú. Yo creo que tal vez eso faltó un poquito, ¿no? Me encuentro en Perú, ya voy un año y unos cuantos meses acá. Buenísimo. Y bueno, entonces actualmente eres profesora y bueno, y tu trabajo también tienes tu trabajo en Foldscope y es todo el trabajo que estás haciendo ahorita, que digo, no es para nada poco, es bastante y bueno, pues ahorita vamos entrando y adentrando como un poco a lo que estás haciendo, pero platícanos un poco del tema de ser profesora, de estar en Foldscope y cómo es esta dinámica. Sí, sí, la verdad es, yo le estoy llamando un poquito a este tiempo en mi vida como un tiempo sabático de cierta forma, porque, bueno, igual no es sabático en sí porque sigo trabajando, etcétera, pero como digo, estoy en Perú. Una de las razones también por las que fue bastante bueno que volviera era por pasar tiempo con mi familia. Yo ya estuve, como mencioné, 9 años en Estados Unidos y venía a Perú, pero venía para las Navidades un par de semanas. Entonces, mis sobrinitos que cuando me fui estaban comenzando primaria, ahorita están terminando secundaria, ¿no? Entonces, hay muchos eventos muy importantes de personas muy importantes en mi vida que me perdí, obviamente, ¿no? Por muy buenas razones. Entonces, aprovechando, pasando el tiempo con ellos, obviamente, cuando me vine el enlace con Foldscope, donde trabajaba a tiempo completo, no se perdió. Entonces, todavía sigo trabajando con ellos, como tú mencionaste, como consultora en temas relacionados a alianzas estratégicas y también a todo lo que es outreach, ¿no? Todo lo que es divulgación de lo que ellos hacen y divulgación de ciencia. Y además de eso, como mencionaste, también estoy enseñando en la Cayetano. Es más, ahorita tenemos entre Foldscope y la Cayetano, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es una universidad aquí en Perú, algunos proyectos también relacionados con investigación, pero usando los Foldscopes, y están como que entre la intersección de ciencia, educación e impacto social. Entonces, yo estoy súper agradecida de tener estas oportunidades de poder explorar eh, esas cosas que... Ajá. Está increíble y realmente creo que es lo que se busca y bueno, pues a mí me emociona mucho estar hablando ahorita contigo, tanto porque siempre desde que yo conocí y leí el primer artículo del laboratorio del doctor Prakash con el paper Fuge y empecé como a investigar más sobre este tipo de ciencia frugal, fue como de que me explotó la cabeza, o sea, de verdad me volví súper fan en el hecho de poder decir, oye, podemos adoptar diferentes conceptos y podemos adoptar diferentes formas de ver la ciencia, de que podemos hacer cosas súper impactantes
pero que al final no tienen que ser tan, con tanta infraestructura o con tantos recursos, ¿no? Que realmente podemos hacer cosas muy impactantes con algo y eso fue lo que realmente a mí me cambió, pues, la mentalidad. Y bueno, por eso insisto que me da como mucha emoción, ¿no? Poder platicar contigo, que tú lo viviste, que tú formaste parte y aportaste muchísimo a este tema, ¿no? Entonces, pues lo siguiente sería, ¿cuál fue tu especialización en la ciencia? O sea, ¿qué área fue lo que tú estuviste viendo y cuál fue tu investigación? Sí, sí, fíjate que ahí el camino, siempre a veces cuando uno lo cuenta parece como si fuera lineal, pero no fue nada lineal, ¿no? Yo cuando comencé a estudiar biología, sí me interesaba bastante toda la parte que era relacionada a genética, la parte también relacionada a enfermedades, pero a mí también me gustaba, me interesaba bastante la que era ecología, biodiversidad, conservación de especies en peligro de extinción. Obviamente yo pues vivía en Perú teniendo ahí la biodiversidad en el Amazonas tan rica, en la selva. Entonces, de biología había muchísimas cosas que me interesaban. Y en verdad esto es en pregrado, ¿no? Que explorando, ¿no? Haciendo diversas actividades de investigación y también por diferentes eventos en mi vida personal, me comencé a interesar un poquito más en la parte de biología celular, la parte de bacterias, de enfermedades, y luego me comencé a centrar un poquito más en la parte de biología molecular, ¿no? Que es ya lo más chiquitito. Entonces, más o menos eso fue en pregrado, que hice investigación en tuberculosis, y luego cuando comencé el doctorado, yo me fui un poquito, como dije, más adentro de la parte de células y la parte molecular. Y bueno, mi área de especialización fue genética. Yo trabajaba con moscas de la fruta, como con el intestino de las moscas de la fruta, como las células madre se convertían en células intestinales. Y obviamente, ¿no? Un poco más complejo el rol de ciertas proteínas en todo este proceso, etcétera. Pero como pueden ver, o sea, no casi nada relacionado con lo que hago ahora, que es más ciencia frugal, como tú mencionas, pero en ese momento eso era lo que tenía sentido para mí y esa fue mi tesis de doctorado. Buenísimo, ¿no? Y la verdad es que, pues, es súper importante, o sea, yo veo las diferentes investigaciones ahora que estoy haciendo mi maestría también en biología molecular aquí en México y veo las investigaciones de otros laboratorios y creo que no hay una que no me llame la atención o en la que yo me emocione, ¿no? Entonces, creo que siempre los que nos dedicamos al ámbito de la biología, siempre que hay un tema nuevo que trate con biología, pues es muy difícil que no te llame la atención algo. Entonces, y eso es también parte de lo maravilloso. Y creo que esto nos lleva a la siguiente pregunta de cómo fue que te empezó a inspirar y decidiste ser científica. O sea, vamos entrando como al tema de qué fue lo que te inspiró y decir, oye, ¿sabes qué? La biología está súper bonita y todo me llama la atención y cómo empezaste como a decidir como para qué lado ibas, ¿no? Sí, sí, o sea, eso ya, como te digo, fue en la parte de pregrado y eso es algo que yo también siempre digo cuando doy charlas o en entrevistas así como esta, que a veces cuando uno le pide, en Perú, por ejemplo, uno termina la secundaria a los de 15 a 17 años. La mayoría tiene 16, pero algunos lo terminan cuando tienen 15, otros lo terminan cuando tienen 17, porque nuestro pregrado, universidad, college, es de 5 años, ¿no? Que en Estados Unidos es un poco diferente porque es de 4 años, pero terminan la secundaria un poquito más grandes, ¿no? Entonces, en México, ¿cuál es la edad de cuando terminan la secundaria y comienzan La el... universidad, Sí. sí, pues está entre el rango de los 16 y los 18 años, que es se puede decir que la preparatoria. En Uh realidad -huh. nosotros tenemos secundaria, preparatoria y luego ya viene la universidad. Entonces está entre los 16 y 18 años, que es donde uno tiene que elegir qué va a estudiar. Sí, y eso es algo que yo también siempre menciono, que es bastante importante también cuando uno habla, por ejemplo, con personas de otros países, entender un poquito cómo funciona su sistema educativo, ¿no? Porque en ese caso, pues muchos chicos, chicas que están decidiendo acá en Perú, qué carrera van a seguir, tienen 15, 16 años y son unos nenes, o sea, están bien pequeñitos para decidir algo y en Perú, tú cuando escoges una carrera, ya esa es la carrera que vas a estudiar por 5 años. No es como en Estados Unidos, que generalmente el primer año, ¿no? A veces un poquito más, todavía no, o sea, estás en la universidad, pero todavía no declare your major, ¿no? Todavía no escoges en sí
qué carrera es y ya después te da un poco más tiempito de discernir. Entonces, yo sí era, eso es solo un poco de contexto para los que están escuchando. Entonces, yo cuando tenía 16 años, 15 años, iba a cumplir 16 y estaba terminando la secundaria. Y la típica pregunta, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer luego? ¿No? Llegaba, voy a ir a la universidad. ¿Y qué vas a estudiar? No sé. O sea, a mí me gustaban muchísimas cosas, como digo, me gustaba biología, me interesaba la parte de educación, me interesaba, y es interesante porque las diferentes cosas que me interesaban son las cosas que estoy haciendo ahora, solo que en ese momento discernir qué carrera funcionaba para mí era lo que se me complicaba. Me interesaba también psicología, un montón de carreras. Entonces yo era una de esas chicas que pues tenían mil opciones en su mente y todas les parecían súper buenas. Y ya fue volviendo a la pregunta de cómo así decidí ya adentrarme mucho más. En verdad fue, como digo, hubieron no solo eventos así fortuitos, ¿no? De adquirir conocimiento, sino también varios eventos personales que hicieron que yo me interesaba. Muchas personas muy cercanas a mí comenzaron, o sea, tenían enfermedades y todo eso, como que aumentó la curiosidad en mí de qué es lo que está pasando en sus cuerpos, ¿no? O sea, cómo funciona todo esto. Y a veces cuando, bueno, yo buscaba en internet, etcétera, ¿no? Por lo que yo leía, no había mucho conocimiento en algunas cosas, ¿no? Siempre hay limitaciones y siempre hay más que conocer. Entonces, así fue como me comencé a interesar mucho más por la investigación, por toda esa idea de generar nuevo conocimiento y ya dejarle a otras personas la parte más aplicada de transformar ese conocimiento generado en terapias, en tratamientos, etcétera. Entonces, eso digo, cuando yo estaba en pregrado, entré al laboratorio de la doctora Patricia Shin, así se llamaba ella, quien tenía y todavía tiene, lidera el laboratorio de tuberculosis en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y yo hice con ella mi investigación en pregrado en la universidad. Entonces ahí fue como que, de verdad me gusta bastante en el laboratorio, me gusta todo este proceso. Y yo creo que fue en ese momento, ya cuando estaba terminando, que tomar la decisión también de irme a otro país, ¿no? Entonces, ahí sí yo ya estaba bastante convencida que quería seguir creciendo como científica y continuar investigando. Y fue por eso que decidí postular al doctorado. No, excelente. Bueno, al final, dentro de toda esta historia que nos platicas, me imagino me deja un poco impresionado porque la verdad no conocía tan a fondo cómo era el tema de la decisión para una carrera en Perú y tengo amigos peruanos y creo que nunca habíamos platicado realmente a fondo del tema, en donde pues es que a la edad de 15, 16 años está bastante complicado decidir qué es a lo que te vas a dedicar, ¿no? Porque al final eh, hay muchas cosas que no has experimentado o hay cosas que no te han pasado y que pueden cambiar ese tipo de decisiones, ¿no? Pero Uh al -huh. final, y justo siguiendo como esta temática, ¿qué crees que fue lo que te hizo decir, sabes qué, la biología es lo que yo quiero hacer, o sea, quiero hacer algo de ciencia? Y bueno, pues a una corta edad de los 15, 16 años, me imagino que durante tu infancia o algo, pues debió de existir algo como para que tú dijeras, creo que esto es como algo que me gusta. O eran más estas miras a futuro de decir, me importa y me interesa más como descubrir lo que pasa en las enfermedades y con la gente para que alguien más pueda desarrollar una terapia. Sí, definitivamente lo último que mencionaste, ¿no? La parte de terapias y eso fue, o sea, algo bastante tardío, ¿no? Ya cuando yo ya estaba, o sea, una de las últimas cosas que dije, bueno, biología es lo mío, ¿no? Eso ya fue casi al final, pero yo, o sea, honestamente, en ese momento cuando tomé la decisión de estudiar biología, yo al evaluar las carreras decía, me gusta biología, ¿por qué? Porque me gusta la parte de ecología, de conservación, pero también me gusta la parte de biología celular molecular, ¿no? Dentro de lo poco que yo sabía de qué era eso, ¿no? Porque tampoco sabía muchísimo ni nada. Entonces, nunca había conocido antes a una bióloga o biólogo molecular ni celular, entonces pues yo ahí tenía mis ideas, ¿no? En la mente. Así que, y acá hago un paréntesis, ¿no? Porque eso también es bastante importante, ¿no? Los modelos a seguir, la exposición a diferentes carreras a temprana edad, ¿no? Y ese es otro tema grande de conversación. Pero, a tu pregunta, y en ese momento cuando yo tomé la decisión, sí lo pensé, pero
o sea, honestamente es como que estás contra el tiempo, ¿no? Es como que los días van pasando, las semanas van pasando, tienes que tomar una decisión y yo sentía preparada a tomar una decisión y diferentes eventos se dieron que yo dije, ya, bueno, esa es la carrera que voy a seguir y ya veré, ¿no? Entonces, porque también te imaginarás, ¿no? O sea, una Paola de 16 años tomando, o sea, bastante chiquita. Pero ahora mirando hacia atrás, porque a mí esa pregunta me la han hecho también un montón de veces y yo sí me puse a reflexionar en un momento de que era como que, ok, ya, sí, en el momento sí tomé la decisión un poco apresurada y no me arrepiento para nada de la decisión que tomé, pero ¿qué fue? O sea, ¿qué fueron esos momentos en mi vida que me conllevaron a tomar esa decisión, ¿no? Cuando estaba así contra la pared y decir que ya tengo que tomar la decisión. Y hubieron muchísimos momentos en mi vida que definitivamente formaron mi amor por la ciencia y también fomentaron mi curiosidad, ¿no? Uno de ellos es mi familia, ¿no? Es una familia muy típica de clase baja que estaba pasando a clase media, ambos de mis papás trabajaban, no tengo hermanos, crecí con mis primos, entonces a veces me dejaban solo a nosotros, ¿no? Los chiquititos en la casa, no había eh, no había constante supervisión adulta, ¿no? O sea, sí habían adultos, ahí a veces estaba mi tía, luego eventualmente tuvimos una nana, etcétera, pero no era como que constantemente había alguien ahí mirándonos. Entonces, eso a mí me dio bastante flexibilidad en hacer cosas por mí sola, ¿no? En poder investigar. Yo la historia que siempre cuento es la historia de, yo soy étnicamente quechua, que es, no sé si sabes, pero es la etnia más grande de Sudamérica. Mi familia habla quechua y a veces nos mandan lo que le dicen encomiendas. O sea, yo nací y crecí en Lima, que es la capital de Perú, y la familia de mi mamá es de los Andes, de mi papá también, pero la familia de mi mamá es de los Andes, de la parte del sur, y a veces mandan lo que se conocen acá como encomiendas, que son paquetes, ¿no? De, a veces cuando hay cosecha de maíz, de diferentes productos, y los mandan como regalo, etcétera, a personas en otros lugares. Entonces, nosotros recibimos una encomienda, ¿no? De familiares, recibíamos, y en una de esas, el maíz que nos habían mandado, pues a veces en el bus se demoraban mucho tiempo, se quedaba estancado en algún lado, y el maíz que llegó, algunos ya estaban un poco malogrados. Y en esos maíces había un gusanito, que es el gusano del maíz, que en quechua le dicen otuscuro, que y no ahí, ¿no? Entonces, esa es una de las memorias como más tempranas que yo tengo de mi interés por observar, porque yo me moría por tener una mascota. O sea, yo sí me moría por tener una mascota, pero no teníamos ni dinero ni espacio, ¿no? Entonces, con la justo podíamos tener que vamos a tener manteniendo a alguien más. Entonces, yo lo que recuerdo es que en una, o sea, una botella, no sé si yo la corté o mi primo la cortó, que es como mi hermano mayor o alguien, pero tengo una, o sea, una botella y cogí tierra, agarré tierra afuera, en la calle, y ahí yo tenía mi jardín. Entonces ahí le ponía el gusanito y le daba hojas, le daba tomate, o sea, lo miraba todo el día, ¿no? Esa era mi mascota. Y esa es una de las memorias más claras para mí de cómo nació, o sea, o no sé si ya nació, pero cómo pude cultivar ese interés por observación y ciencia que, bueno, luego básicamente hice lo mismo en mi doctorado, pero de forma muy diferente y usando técnicas, etcétera, ¿no? Pero centrado en la parte de quiero entender cómo funcionas, en este caso quiero entender gusanito, ¿no? Cómo es tu vida, cómo te mueves, ¿no? Cómo comes, no sé cómo lo haces, entonces te voy a observar para tratar de descubrir cómo funcionas. Y esa es una Paola bastante chiquita, ¿no? No sé cuántos años habré tenido, pero muy chiquita haciendo eso. Y ese sí fue uno de los momentos que ahora puedo mirar hacia atrás y digo, me alegra haber podido también haber tenido esa libertad de poder explorar, que lastimosamente, por diversas razones, es un poco difícil cada vez más, ¿no? Por diversas restricciones en casas y en escuelas también. Sí, no, y aparte, pues realmente creo que eso sí es algo que he descubierto, que tenemos en común los que nos dedicamos a la biología. Hubo un evento en donde nos cuestionamos, o varios, en donde nos cuestionamos cómo funciona la vida, por qué este ser vivo es de tal o cual característica, por qué come esto, por qué se enferma, por qué... y entonces empezar a fomentar esta curiosidad justo te va llevando a como querer entender más sobre los seres vivos, ¿no? Y en este caso a mí y comparto completamente contigo, me llamaba muchísimo la atención
cómo funcionaban los seres humanos. O sea, Sí. siempre me llamaron la atención los seres humanos, ¿no? Y fue como de, ¿por qué nos enfermamos? ¿Qué son las enfermedades? ¿Por qué las bacterias, los virus que nos dicen, por qué nos quieren hacer daño? O sea, ¿tienen conciencia? ¿Qué, o sea, de qué va, no? Todo eso. Y realmente recuerdo, pues sí, hacer experimentos similares en donde pues recolectaba bichitos y también los observaba y veía qué comían, cómo se comportaban. Entonces, y hacer experimentación con eso, pues realmente me gustaba mucho. Y todo esto pues sucede en la infancia, ¿no? Cuando se despierta tu curiosidad y todo eso. Entonces, por eso te hacía esta pregunta, porque justo la idea es de que nosotros en Psychic lo que queremos es promover esta curiosidad en las niñas, en los niños, para que puedan como despertar eso, ¿no? Y bueno, pues realmente es algo bastante importante. Y justo hablando de estos eventos importantes para que te dedicaras al tema de la ciencia y tal, pues me imagino que también hubo personas sumamente importantes o alguien que funcionó como tu modelo a seguir, porque creo que todos en algún momento admiramos o queremos aspirar a ser como alguien. Y bueno, pues cuéntanos quién fue tu modelo a seguir. Sí, yo, uno de mis modelos a seguir más grandes, así de toda mi vida, y espero algún día conocerla, es Jane Goodall. O sea, yo cuando era chiquita, ella, para los que no la conocen, es una bióloga que se especializó en investigación en primates, el trabajo en conservación e investigación también, y el trabajo que ella ha hecho, no, creo que histórico es muy poco para describir todo lo que ella ha hecho, ¿no? Trasciende todo lo que uno se puede, todos los adjetivos que uno puede imaginarse. Sí, el trabajo que ella ha hecho es increíble, es increíble. Y yo de pequeña, no recuerdo exactamente cómo fue, pero en algún lugar vi eh, tal vez un documental sobre ella o algo así, entonces poco a poco como que me fui enterando, y ya cuando iba creciendo, porque al inicio cuando yo era chiquita nosotros no teníamos cable, ¿no? O sea, solo teníamos los canales del Estado, y ya luego comenzamos a tener canales, ya cuando, bueno, mi familia también iba creciendo, ¿no? En el estatus económico, ya teníamos un poco más de dinero, ya pudimos comenzar a tener acceso a canales variados de televisión. Y yo por una de esas, yo ya, me acuerdo que yo ya sabía de Jane Goodall para ese momento, pero ahí sí pude adentrarme muchísimo más en todo el trabajo que ella hacía. Yo me acuerdo que yo veía Animal Planet, por eso me acuerdo del cable, yo veía Animal Planet y ahí hablaban muchísimo de su trabajo, National Geographic y todos esos canales, yo me pasaba horas de horas. Entonces yo, ahí fue que en verdad nace mi interés por conservación, porque yo decía, yo quiero hacer lo que ella hace, pero en la selva peruana, ¿no? O sea, yo, mi sueño era así, como ella, ¿no? Irme a la selva, adentrarme, vivir ahí y observar a los animales, nada más, ¿no? Y ver qué podía, o sea, no era niña, o sea, tampoco tenía no, un plan, no tenía un plan así de exactamente cómo se iba a dar todo eso, ¿no? Pero ese era mi deseo. Y lo interesante es que muchos proyectos que he estado haciendo en los últimos años me han llevado literal a esos sueños que yo tenía de niña. En el 2018, ¿no? Hice un viaje, en esa época yo era estudiante de doctorado, tenía afiliación con Foldscope, pero sí conocía a los inventores de Foldscope, este microscopio y papel, y me invitaron a que venga a Perú. Yo justo tenía que volver a Perú de emergencia por algunos papeles relacionados con papeles de inmigración, ¿no? Con mi visa y todo eso. Y así fue más o menos como se dio ese viaje. Y yo me acuerdo que en ese momento me quedé como, o sea, recién me di cuenta cuando regresé a Estados Unidos después de ese viaje, porque vinimos a la selva peruana, yo hice mis papeleos en Lima y de ahí regresé a Estados Unidos. Y yo me quedé como, o sea, ese literal había sido mi sueño por muchísimos años de niña, ¿no? Y es bastante bonito cómo las cosas se van dando y al final se llevó a cabo. Pero sí, ella fue mi modelo a seguir y todavía es, ¿no? Es una persona a la que yo siempre voy a admirar mucho, Jane Goodall.
Sí, sí, sí. Y bueno, y como esas, también hubieron diferentes personas, hombres y mujeres, ¿no? Muy importantes en mi vida, pero lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Es bastante importante. Lo ideal es que sean personas cercanas a ti, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ya mencioné a Jane Goodall, no la conozco, ni siquiera hemos estado en el mismo espacio físico, pero así, por medio de la televisión tuvo un impacto bastante grande en mi vida y en la vida de muchísimas personas. Entonces, lo que tú estás haciendo ahorita también con esta entrevista, estoy segura que va a ayudar, al menos yo digo, ¿no? Al menos que como que apoye a una sola persona, eso ya es, no sé, o sea, mi cerebro se queda como que, wow, eso ya es increíble. Sí, totalmente. Y bueno, pues realmente el poder decir, oye, ¿sabes qué? Sí, sí conocimos o sí pudimos conocer también a estas personas que admiramos, pues realmente es como una meta cumplida y de verdad deseamos que la puedas conocer, que puedas inclusive platicar con ella. A mí me pasó, por ejemplo, el químico, el ingeniero Mario Molina, que yo lo pude conocer, no pude interactuar con él, pero sí pude conocer, asistir a una charla de él. Y bueno, pues realmente una charla justamente con el tema del cambio climático y poder como revisar todo eso fue algo pues muy impactante para mí porque y justo demostró que en este caso pues el mexicano, pues se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y en este caso, pues el logro del Nobel y todo esto, del descubrimiento y por el cual, pues le dieron el premio, pues realmente fue algo muy impactante para mí y que aportó bastante a que pues yo continuara con este tema de vamos a seguir con la ciencia, vamos a motivar a más personas de que descubran que esto está pues bastante bonito, ¿no? Y y bueno, pues continuando con esa línea, ¿cómo fue tu camino para, por ejemplo, llegar a una empresa como Fullscope? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Porque ahorita nos decías de que viajaste a Perú y que hay un evento con Fullscope y ¿cómo fue eso? A ver, platícanos. Sí, yo, o sea, y acá, bueno, las personas pueden insertar la palabra que cada uno desee, ¿no? Porque yo soy católica practicante, entonces yo uso la palabra Dios, otros usan el universo, otros simplemente el azar, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí lo dejo a la creencia de cada uno, pero definitivamente hay muchos momentos, o sea, y también como científica, ¿no? Hay momentos en los que veo hacia atrás y digo como que, oh, o sea, puedo ver claramente como que acción-consecuencia, ¿no? Y hay muchos momentos en los que no, o sea, no explico otra forma en la que las cosas se hayan podido dar más allá de fue Dios. Yo, pues yo desde chica, a mí siempre, eso es algo que yo aprecio mucho también de la crianza de mis padres hacia mí, que inculcaron en mí el que uno siempre puede apoyar a los demás, ¿no? Sí, obviamente no teníamos dinero para apoyar a los demás por medio de dinero, pero siempre hay tiempo o tienes un poco de comida extra o alguna forma. Entonces, eso fue algo, ¿no? Que estuvo en mí desde chiquita y yo algo que siempre quise fue, o sea, hacer voluntariado, ¿no? De pequeñita no podía, pero ya cuando cumplí los 18 años, que es la edad legal en Perú, ese fue mi acto de rebeldía, para ver lo rebelde que yo era. Yo ya no necesitaba la firma de mis papás para inscribirme en algunos voluntariados, ¿no? Entonces yo me inscribí en un voluntariado sin permiso de mis papás, porque como digo, ya no necesitaba su firma. Y obviamente mis papás, o sea, bueno, ¿no? Y yo en esa época comencé a hacer voluntariado en un hospital de pediatría acá en Perú. Y bueno, y también estaba haciendo voluntariado una organización que se llama Aldeas Infantiles, que es como un modelo diferente de orfanato. Entonces, esos solo son ejemplos de que a mí siempre me gustó hacer voluntariado. Y cuando terminé mi pregrado acá en Perú y me fui a Estados Unidos a hacer mi doctorado, yo quería continuar haciendo voluntariado porque era como que amo la ciencia, estoy haciendo investigación en un laboratorio, ¿no? En un laboratorio así pipeteando, pero cómo, o sea, eran muchas ideas, era cómo puedo contribuir a la comunidad a la que pertenezco ahora, cómo puedo usar mis habilidades, etcétera. Y viendo, sí, opciones de voluntariado, había un voluntariado que se llama Science Bus, que era organizado por alumnos de Stanford, en donde visitamos una escuela que está más o menos cerca, en un área donde históricamente vivían personas de bajos recursos económicos y toda esa zona donde está Stanford y el área de la bahía en California es una zona
bastante cara. O sea, las personas que viven ahí son personas que tienen bastante, un nivel alto de poder adquisitivo, un poder adquisitivo bastante alto. Pero históricamente había una zona que se conoce como East Palo Alto, ¿no? La parte de este Palo Alto, donde vivían personas de bajos recursos económicos que trabajaban en casas, en restaurantes de estos lugares. Que obviamente ahora también la parte demográfica ha cambiado bastante, pero yo comencé a hacer voluntariado ahí. Y uno de los días que yo estaba ahí haciendo voluntariado, se aparecen dos hombres, ¿no? Yo estaba ahí con los nenes, yo iba una vez a la semana, creo, y yo estaba ahí con los chicos después de clases haciendo experimentos de ciencia, así. Llegan dos hombres y dicen, estamos desarrollando un prototipo de un microscopio de papel. Eh, y yo hacía un montón de microscopía, pero yo trabajaba con los microscopios así súper, súper grandes, ¿no? Para ver cosas bien chiquitas. Y yo vi el prototipo que era un pedazo de papel. Entonces, y un pedazo de papel blanco, había unos cablecitos. Yo dije, esto no va a funcionar. O sea, dije, ¿qué están haciendo? Y funcionó. O sea, yo quedé súper sorprendida que funcionó. Ese era un prototipo bastante primitivo de lo que es Foldscope ahora. Y esos dos hombres eran Manu, que era y aún es profesor de Stanford, y Jim, que en esa época era estudiante de doctorado de Stanford y ahora es ¿no? el CEO de la compañía Foldscope y el que desarrolló Foldscope. Entonces, así fue como me enteré de Foldscope y tuvimos una conversación bastante amena, ¿no? Con ellos y ahí quedamos, o sea, como conocidos. Entonces, a veces yo que iba a eventos científicos, conferencias, cosas nada relacionadas con Foldscope, cosas mías, ¿no? De mi trabajo en Moscas de la Fruta. Me los cruzaba, ¿no? Me los cruzaba, entonces apoyé en un par de talleres, luego a veces Manu necesitaba un poquito de apoyo en cosas relacionadas al producto y me invitaba a algunas reuniones que había en su laboratorio. Entonces, o sea, fue como una relación así bastante, nada formal, ¿no? Bastante informal de que nos cruzábamos así y allá y por ahí. Y bueno, una de esas fue, como te digo, este viaje que se dio en el 2018, ¿no? Ahí yo estaba obviamente enfocada en lo que era mi doctorado y ellos me mandaron, esa es otra de las historias que a mí siempre como que yo cuando me la cuento y yo digo, no había forma en la que funcione, pero funcionó, porque justo, o sea, yo tenía que renovar mi visa, porque mi visa estaba a punto de expirar, y yo había preguntado si tenía que viajar a Perú, ¿no? Como alumna responsable, y me habían dicho que no, que yo lo podía hacer todo desde Estados Unidos. Perfecto. Y creo que faltando una semana que expire, no sé cómo me llegó un correo del gobierno, o sea, supongo que un correo automático diciendo que tenía que renovarlo y que solo lo podía hacer en mi país. Y yo me quedé, ¿qué? O sea, ¿qué? Tenía que inmediatamente reorganizar todos mis experimentos, ¿no? Como para todos los que están en ciencias y con experimentos, uno planifica con anticipación, tienes cosas que... Y justo me acuerdo que en ese momento mi jefe de laboratorio estaba de viaje, entonces le tuve que mandar un correo diciéndome, mira, me voy, no sé cuánto tiempo demora este trámite, espero que 2 semanas, ¿no? Pero uno nunca sabe, ¿no? Con los trámites, o sea, era como que encima gastar un montón de dinero en mis tickets de avión, no saber si voy a volver. Para todos los que son inmigrantes en otro país, saben que a veces la parte de leyes son así, medias extrañas. Y estoy en esas, ¿no? En todo ese loquerío de reorganizar mis cosas y me llega un correo de, no me acuerdo si fue de Jim o de Manu, pero de alguno de los dos, diciendo, hola Paola, no sé si te acuerdas de nosotros, somos de Foldscope, vamos a hacer un tour por Sudamérica, vamos a ir a Perú, vamos a ir a Argentina, vamos a ir a Brasil, creo que solo visitaron esos 3 países, de repente me olvidé alguno. Y te queríamos invitar, ¿no? A que vengas con nosotros. Y yo me quedé como, uno, me encantaría, pero literal no puedo porque no me puedo desaparecer de mi laboratorio un mes, o sea, no. Y además, o sea, es más, o sea, ahorita estoy con todo esto de la visa, ¿no? Entonces yo les dije, mira, yo estoy viajando mañana, pasado mañana a Perú, ¿no? No, lastimosamente no me voy a poder unirme. Además, porque obviamente si me están invitando a un viaje, yo asumo que es con mucha anticipación, ¿no? Que es con mucha anticipación. No me habían puesto las fechas del viaje tampoco. Yo le dije, mañana, pasado mañana estoy viajando de emergencia a Perú, entonces si necesitan ayuda con alguna coordinación ahí o algo, me avisan, yo les puedo ayudar, pero lastimosamente no voy a poder porque después regreso y bueno, ya estando ausente al menos 2 semanas, no tengo que ponerme al día con mis cosas.
Y esa es la parte que es bastante graciosa porque ellos eran como que, ah, jeje, ups, nosotros también estamos viajando mañana a Perú. Y me estaban ahora, ¿no? Entonces al final fue increíble cómo se dieron las cosas. Yo regresé a Perú para hacer mis trámites de la visa, obviamente ni bien llegué, y ellos justo llegaban al día siguiente. Entonces yo hice los trámites y luego tienes que esperar hasta que la embajada te responda, ya no podía hacer nada. Y entonces pude estar con ellos en ese viaje a la selva peruana y en los talleres, y ya regresé a Lima, ¿no? Esperé unos días más y justo la embajada me respondió diciendo que ya la visa estaba aprobada y pude regresar a Estados Unidos a continuar mi doctorado, etc. Entonces, esa es una de muchísimas historias que yo tengo en verdad con Foldscope. Y en otras áreas de mi vida también que no, o sea, es como que todo así como, ah, y de la nada las cosas se acomodan bastante bien y solitas, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, Increíble, creo que no nos alcanzaría el tiempo ahorita de la entrevista para que nos platicaras todas. Espero sí. que haya una segunda versión para que podamos pues, escucharlas todas, porque creo que justo va relacionado con la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, ¿no? El hecho de qué retos ha planteado para ti como todas estas historias que al final uno voltea atrás y dice, ah, estuvo chistoso, pero en ese momento, o sea, todo el tema de logística, el tema de decir es que tengo que viajar, está en riesgo mi visa, no sé si voy a poder continuar con mis estudios, o sea, de repente uno empieza a correr en círculos y dice, ¿qué está pasando, no? Y bueno, pues todos estos retos, o sea, ¿qué retos has enfrentado? Y creo que la conclusión que tú has podido obtener y los aprendizajes que te han hecho crecer, creo que sería muy valioso que pudieras compartirnos algunos, ¿no? Porque, insisto, creo que han sido muchísimos. Sí, yo definitivamente el consejo más grande, por más que suene así bastante fluffy, ¿no? Es, o así airoso, no sé, como lleno de aire, ¿no? Es reírse. O sea, uno es tratar de tomar las cosas, no que lo tomes en broma, ¿no? Sino de, y tampoco necesariamente buscarle el lado positivo a todo, porque eso a veces también ya te lleva a lo que es el positivismo tóxico, ¿no? Sino simplemente reírte. O sea, hay momentos en los que uno está tan estresado que hasta no sé si a ti te pasa, pero estás con los hombros así, hasta dejas de respirar, hasta yo dejo de respirar, ¿no? Y en un momento me digo, es como que, y digo, ¿por qué me siento tan cansada? Es como que porque me estado aguantando la respiración, ¿no? O sea, es como que uno está tan tenso que ya te duele todo. Entonces, yo sí creo que algo que me ha ayudado a mí también bastante es definitivamente la experiencia. O sea, mientras más cosas me sucedían, o sea, al inicio, Paola de ahora cuando le sucede algo, o sea, sí hay momentos en los que todavía me siento así como que se me mueve todo el piso, pero cuando era más chica, pero es mucho menos, ¿no? Cuando era más chica, ahí sí sentía, o sea, por ejemplo, lo de la visa que te contaba, ¿no? Ahora, o sea, en ese momento era como que no voy a volver a Estados Unidos o cuánto tiempo demorará esto, de repente regreso en un año. Y luego uno, lo peor que puedes hacer es entras a Google a asegurarte que tus miedos así más grandes no sean ciertos. Y googleas, es como que es posible que no te renueven la visa cuando eres estudiante de doctorado. Y tú dices, ah, seguro que no. Y encuentras un millón de casos de que sí, ¿no? De que tus miedos así más extremos pueden hacerse realidad. Entonces, es otra cosa también que a veces digo, traten de cada uno, o sea, conózcanse a ustedes mismos, ¿no? Si ya conocen sus tendencias de, en ese caso, en mi caso, en ese momento de fatalismo, entonces tengan mucho cuidado de dónde están obteniendo la información, ¿no? Entonces, como digo, a mí lo que me ha ayudado bastante definitivamente es eso, eh, conocerme y conocer cómo manejar diferentes aspectos muy característicos de mi personalidad, ¿no? En ese momento, ese lado fatalista que existía en mí, que ahora obviamente lo manejo de una forma bastante diferente. Y, y, de verdad, ¿no? O sea, yo no, como digo, sí hubo un momento en el que yo sentía como que, ¿cómo se me pudo haber pasado? Yo debí haber averiguado esta información con anticipación, mira cuánto voy a gastar en este bendito pasaje, ¿no? Por estar comprándolo a la última hora, o sea, ahí, ahorita ya ni me acuerdo, pero yo seguro tenía una lista donde me estaba dando a latigazos mentalmente, ¿no? En cambio, al final resultó ser una bendición súper grande, porque pues puedo pasar tiempo con mi familia, pude tener esta oportunidad de este viaje increíble con Foldscope y todo salió bien, ¿no? Entonces,
lo otro que recomendaría también de como conclusión es que tratar de, está bien anticipar algunas cosas, es algo muy típico en los científicos y científicas, ¿no? Cuando uno planea un experimento, yo siempre digo, tienes que tener plan A, plan B, plan C, plan D, plan F, plan, todos los planes, ¿no? Porque si te pasas semanas o meses en un experimento y no te sale el resultado que esperabas, es bueno tener, ok, este era mi plan B, plan C, o sea, todo, ¿no? Porque bueno, al menos algo va a salir, algo tiene que salir. Y lo otro que es muy característico en generalizando, ¿no? Al menos en mis observaciones en científicas y en científicos, es imaginarte el peor escenario. Como te digo, ¿qué pasa si justo se va la luz y los ratones que tenía se quedan sin la temperatura? No sé, ¿no? Lo peor que puede suceder. Y tener un plan B, plan C, plan D, lo mismo, F, G, H. Eh, son habilidades muy buenas en un laboratorio, te sirven muchísimo en tu crecimiento como científica, como científico y la vida profesional, pero son habilidades que uno no debe transferir a su vida personal, ¿no? Entonces, Paola de esa época que tenía y estaba cultivando esas habilidades en el doctorado, no tenía un buen manejo de la barrera entre que salgo del laboratorio y ahí queda, y las aplicaba también a mi vida personal, ¿no? Entonces, ese es el mayor consejo que va con la parte de conocer tus tendencias propias, conocer cómo funciona tu cerebro, conocerte, por más redundante que suene, y aprender a manejar ese tipo de cualidades, o sea, distinguir, ¿no? Las cualidades que te pueden servir en algunos ámbitos, que pueden ser perjudiciales en otras áreas de tu vida y tomarse, como te digo, y reírte, ¿no? Es como que, ay, qué desastre esto. Bueno, pero yo sí había, o sea, yo en ese caso, volviendo al caso que dije de la misa, yo sí había preguntado, no me acuerdo a quién, creo que a alguien en la universidad o sí, pero yo sí había preguntado si tenía que ir a mi país con anticipación. Y a mí me habían dicho que no. Entonces, no era o sea, ni siquiera era algo de lo que yo, pero yo obviamente en ese momento me echaba solo la culpa a mí, ¿no? Entonces, ese es mi consejo, ¿no? Ese es mi consejo, manejar, aprender a manejar las emociones en momentos de estrés alto. Uh -huh. Sí, ¿no? Y es un gran consejo, o sea, creo que es un gran consejo desde, o sea, desde los que, los chicos que están en preparatoria, en secundaria, hasta ahora los científicos que estamos en formación, que realmente a veces no necesita hacer algo súper complejo, ¿no? Y creo que también tiene que ver con este aspecto del concepto de frugalidad, ¿no? O sea, no tiene que ser tan complejo, o sea, y como tú lo dices, tal vez es sencillo, sí, pero es muy útil y si aprendes a aplicarlo, pues realmente puedes manejar mejor las situaciones, porque, o sea, es 100% real que un experimento no va a tener los resultados que tú estás esperando, porque pues eso es un experimento y estás observando qué es lo que pasa. Entonces, y trasladar eso a tu vida a real o tu vida emocional y personal, creo que sí hace bastante mella. Y bueno, pues todos los científicos, compañeros y compañeras que me estén escuchando, no me dejarán mentir, ¿no? O sea, realmente es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas en el tema mental creo que resultan muy importantes en la carrera de ciencias, ¿no? Y creo que allí es donde quisiera como que nos dijeras un poquito más, ¿no? O sea, ¿cómo crees tú que se puede afrontar un poco más o un poco mejor las situaciones mentalmente? Pues para todas estas científicas y niñas que te pueden estar escuchando, porque pues al final yo puedo decir lo que observo desde mi perspectiva, ¿no? Pero tú que ya pasaste por todo esto, nos puedas compartir un poco más de ello. Sí, yo lo primero que diría es, yo advoco bastante porque todos deben ir a una psicóloga o un psicólogo. Independientemente, o sea, y no necesario, o sea, y este concepto erróneo de que
pero si mi infancia estuvo bastante buena, si hayan cosas que tal vez no estuvieran tan bien, no tienes que haber pasado por, mira, si has pasado por eventos que consideras bastante traumáticos, de todas formas deberías ir, ¿no? Así como, o sea, yo digo, así como cuando te duele la garganta, obviamente tu garganta se puede sanar sola, pero a veces uno está tomando ahí matecitos de manzanilla, ¿no? O menta, o vas y te compras alguna pastilla, ¿no? Cuando ya tienes mucho dolor de cabeza, tos, flema, qué sé yo. Que tu cuerpo puede sanar solo, sí, pero tú le estás dando una ayudadita de forma, usando, ¿no? Medicina tradicional y también la medicina moderna para ayudar a tu cuerpo a que continúe sanando. Es lo mismo con la mente, ¿no? La mente, hay diversas formas para ayudar, tanto hablando de la parte de terapia por medio de psicólogos, psicólogas y también de psiquiatría, si es que es necesario. Entonces, eso es lo primero que yo diría, ¿no? Yo sí creo que si en algún momento estás financieramente estable o tu seguro te lo cubre o algo y puedes acudir a servicios de apoyo psicológico, que lo hagas. Lo hagas, como digo, no necesariamente porque has pasado por un evento traumático, sino porque siempre hay mochilas que uno carga, ¿no? Mochilas que, no, cosas que uno carga en su mochila. Y luego cada vez se va haciendo más pesado, más pesado, más pesado y va a llegar un momento en el que te va a causar mucho dolor, ¿no? Entonces, yo sí creo que, al menos en mi experiencia, lo que yo vi y viví también en el doctorado, éramos un grupo de personas muy inteligentes, con mucha drive, ¿no? Con muchas ganas de continuar avanzando profesionalmente, pero a veces sí era a costa de nuestra salud. Y es o sea, y son compromisos bastante grandes, porque un doctorado no es algo que dura 1 o 2 años, ¿no? Sino en mi caso, mi doctorado fue de 6 años, la mayoría de veces es entre 5 a 7 años, algunos lo hacen hasta en 8 años. Entonces, es estar en un ambiente, en un mismo ambiente, eh, o sea, puede ser bastante repetitivo también. Así que te da bastante espacio para que le des muchas vueltas a cosas en tu cabeza. Y como digo, hay bastantes habilidades que son muy buenas profesionalmente, que pueden ser muy dañinas si no hay un buen manejo de eso en la vida personal, como hablaba del fatalismo y de plan A, plan B, plan C, plan D, ¿no? Eso se traduce a ¿qué? Ansiedad, ¿no? Ese es un claro ejemplo de ansiedad, y el fatalismo un claro ejemplo de te lleva a la depresión si lo usas en tu vida personal, ¿no? Totalmente, Entonces, ¿no? Y algo que me gustaría agregar a esto es que afortunadamente cada vez la salud mental empieza a tomar la relevancia que debería y también, pues, no, ya inclusive empieza a dejar de ser una barrera un poco el tema económico o el tema de posibilidades, como lo mencionabas del seguro o algo, porque cada vez ya hay más, fundaciones y cosas que están haciendo una atención psicológica gratuita, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental y era como algo que me gustaría complementar porque justo de eso se trata, de que empecemos a romper ciertas barreras. sí. Ujú, sí, sí, lo que tú dices, ¿no? En la universidad en la que estés, pues simplemente acercarte a de repente la parte administrativa, la oficina principal, enfermería, no sé, cada universidad está formada de forma diferente, pero pregunta por esos servicios, cual sea el departamento que se encargue de apoyo a los alumnos, ¿no? De apoyo estudiantil, deben haber ciertos mecanismos para apoyar a estudiantes que están teniendo dificultades con su salud mental. Entonces, y también confidenciales, ¿no? Hay mucha confidencialidad también en esos organismos, entonces, que lo hagan si es que sienten que lo necesiten. Y lo otro que también diría es asegurarse de trabajar en ese balance entre la vida profesional y la vida personal, porque yo sí, de modo personal y por cosas que yo he vivido y también de, como digo, cosas que yo he visto, es muy fácil a veces uno quedarse haciendo un experimento por horas y luego, o sea, y ahí te quedas, ¿no? Básicamente vives en el laboratorio y nada más vas a tu casa a dormir, comer, a lo mucho, bañarte y eso, no comes hasta en el laboratorio. Había veces en las que yo ni siquiera me iba, eran raras, no sucedía esto común, pero había un edificio al frente de mi laboratorio, que era un edificio para estudiantes, y en el cuarto piso, donde solo tenían acceso a los alumnos de medicina y los alumnos de doctorado, había un aula que era toda oscura, con sofás bien grandes, y era para dormir, ¿no? O sea, si por algo
tenías que dormir ahí, pues podías dormir ahí. Y había veces en las que yo tenía que hacer experimentos hasta bastante tarde y para no irme a mi casa, que no estaba lejos, estaba a 10 minutos, 12 minutos en bicicleta, yo prefería quedarme en ese edificio al frente, ¿no? Porque era cruzando una callecita. Entonces, que obviamente, ¿no? En situaciones específicas no hay problema, pero ese tipo de cosas no se deben hacer costumbre, ¿no? Eso fomenta una vida bastante desordenada. Entonces, que se den el tiempo, ¿no? Que se den el tiempo de disfrutar el sol, que se den el tiempo de salir a caminar, que se den el tiempo de reírse, como te digo, de hacer otras cosas, ¿no? No que tu vida no se convierta en hacer investigación 24/7, porque eso no está bien. Y algo que me he dado un poco de cuenta justo en el posgrado es el hecho de que pues tampoco te tiene que definir así como lo estás diciendo, o sea, no te tiene que definir el posgrado que estás estudiando, la investigación que estás haciendo, ¿sabes? Porque personalmente, o sea, yo me he llegado a sentir muy frustrado y siento que no estoy teniendo éxito, ¿no? Pero pues en realidad el proceso de entender que eso no me define y que al final pues eso no representa todo lo que soy, es bien importante. Y bueno, pues me encantaría seguir hablando del tema, pero pues vamos a abordar también otras preguntas porque se me está yendo el tiempo como agua. Muchas gracias, lo estás haciendo increíble, Pau, en el hecho de platicarnos y todo, que de verdad se nos ha ido el tiempo un poquito rápido. Y pues retomando el tema de ¿qué logros en tu vida, tanto personal como académica, como profesional, te gustaría mencionar? Y bueno, antes de que nos contestes, voy a hacer la pausa y les voy a dejar el link para que vean, la doctora Paola tiene su video de cómo es que llegó a Stanford. Entonces ustedes pueden ir y ver cómo fue el proceso y los consejos que da para el hecho de toda la travesía de llegar a Stanford y resaltar que también es una gran divulgadora de ciencia, siempre, siempre desde pequeña y bueno, ya nos ha comentado, ha estado impulsando el tema de la ciencia con las niñas, con las mujeres en general. Y bueno, es algo que quería mencionar porque seguro nos va a comentar algo de eso. Sí, sí, no, gracias por la pregunta. Uf, también como te digo, si nos sentáramos ya a conversar ahí todo un día, ¿no? Digamos a mí que me encanta hablar, pero sí, definitivamente uno de los logros profesionales, probablemente no el más satisfactorio, obviamente ha sido terminar mi doctorado, ¿no? Sobre todo al final que las cosas se hacen pesadas y es como ya llego y llegué. Y que mi familia, mis papás hayan podido viajar a Estados Unidos a celebrar conmigo, algunos de mis tíos pudieron ir también. Entonces, eso para mí, o sea, es una de las memorias que siempre voy a guardar así como un diamante en alguna parte de mi cerebro, porque estar ahí con la bandera de mi país después de haber sacrificado tantas cosas, ¿no? Para los que deciden irse a un país, yo siempre digo, la decisión de emigrar ha sido la decisión lógica, más fácil que he tomado en mi vida, pero emocionalmente la más difícil, ¿no? Porque lógicamente no hay para explicar, ¿no? O sea, es obvio, estoy en una universidad increíble, ¿no? Hacer mi doctorado, no hay mucho qué decir para justificar esa decisión, pero obviamente emocionalmente es bastante difícil, ¿no? Me estoy yendo sola a un país donde la cultura es diferente, el idioma es diferente. Yo nací, soy hija única, pero siempre estuve rodeada de mis primos, de mis tíos, o sea, que los veía todos los días, o sea, nunca he estado sola, ¿no? Entonces, profesionalmente sí diría eso. Y después, personalmente, ha habido muchos, pero una de las cosas, más o menos siguiendo lo que tú mencionabas del trabajo que yo he hecho de mentoría a través de los años, y aún sucede, es más, la última vez que pasó esto que voy a contar fue en enero, el mes pasado, pero cuando encuentro a personas que de cierta forma algo que les he dicho o algo que yo he hecho les ha impactado de forma positiva, ¿no? A niñas que yo les he hecho mentoría o que las conocí en algún momento, en algún evento o algo en el pasado,
y que después de años, ¿no? O sea, hace poco me encontré con una de las niñas de un taller que yo tenía, la conocí cuando tenía 12 años. Ella ahorita tiene 21 y está estudiando biología. O sea, que ella es más, ella ni se acordaba mucho tampoco hasta que yo busqué en un álbum de fotos súper antiguo y ahí ella, o sea, ahí está ella, ¿no? Y ahí estoy yo, y era como que, y yo tampoco me acordaba de su carita, ¿no? Pero sí nos acordábamos ambas del evento. Entonces, ese tipo de momentos y ella como, o sea, cuando hablaba de lo mucho que le impactó y todo eso, ¿no? Y así como ella, pues muchísimas otras niñas, ¿no? ¿Cuándo habrá sido? Hace 1 o 2 años también, una de las niñas, ella ahorita está estudiando pregrado en Estados Unidos, pero ella es peruana. Yo la conocí cuando ella era niña, ¿no? Ahora ya no es niña, es mujer. En esa época era, pues, no, era adulta, ya era adulta, pero yo era más joven y yo la verdad no recordaba este momento, pero ella eh, siempre caminaba, o sea, con el pelo así como, así medio, así, ¿no? Medio que le tapa su carita, ¿no? Y, y entonces yo me la encontré hace poco y ella me contó que aparentemente un día que nos estábamos despidiendo, ¿no? O sea, ya la última vez que nos íbamos a ver, porque yo fui parte, ayudé a organizar un evento de un campamento de ciencias en Perú, donde participaron chicas de Perú, México, Chile y Estados Unidos, ¿no? Fue un evento bastante bonito, en alianza con otras organizaciones, etcétera. Y bueno, la cosa es que esta chica me dice que la última vez que nos vimos, ¿no? O sea, yo que la vi con su pelito así, no le dije como que, o sea, no, le dije como que, acuérdate que siempre tienes que caminar con la frente en alto, orgullosa de quién eres y un montón de cosas así bonitas, ¿no? Y bueno, chao, ¿no? Cuídate y me fui. Y que para ella esas palabras como que se le quedaron así súper grabadas en el cerebro y que desde ahí ella comenzó a ponerse vinchas, ¿no? A amarrarse más el pelo, a cultivar su sentido de autoestima y la impulsó en muchas cosas en su vida. Entonces, esos son momentos para mí de modo personal en los que yo miro hacia atrás y yo digo, no, no tengo palabras para describir para mí el honor que definitivamente es que ciertas cosas que yo haya dicho o hecho hayan podido tener un impacto tan positivo en personas que a veces ni recuerdo, ¿no? Y que se me acerquen y me cuenten esas cosas. O sea, yo hay momentos en los que estoy ahí sentada y me acuerdo y me pongo a llorar de la emoción, ¿no? Yo me siento muy agradecida por haber tenido la oportunidad de poderlas haber ayudado de tales formas, hasta sin querer. Eso es invaluable. Y Ujú. lo digo invaluable porque entiendo muy bien lo que dices. O sea, creo que también es parte por lo cual estoy en el tema de divulgación, de democratización de la ciencia, porque sé que a veces cosas que tú no estabas tan consciente pueden terminar impactando en la vida de otras personas y cuando descubres que es así, no tiene precio, o sea, no tiene precio, no, es invaluable porque estás ayudando a cambiar una vida. Eh, no sé si cambiarla, pero sí impactándola, ¿no? Y bueno, pues siempre esperas que sea positivamente, ¿no? Y cuando descubres que es así es, wow, increíble. Y justo esto, y por eso también esta entrevista, porque sé que le va a llegar el mensaje a alguna chica que te vea y diga, wow, la doctora Paola, algún día la voy a conocer, ¿no? O algún día voy a poder lograr alguno de esos éxitos, ¿no? Me gustaría. Y en este tema, ¿qué mensaje te gustaría tú compartirles justo a las chicas que nos ven ahora con el tema de conmemorar el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia? ¿Qué mensaje tú les podrías compartir? Yo el mayor mensaje que les daría es que no tienen que sacrificar ninguna parte de quienes son por continuar una carrera en ciencia. Y eso está cambiando bastante, ¿no? Y acá para explicar un poquito a lo que me refiero, algo bastante anticuado, ¿no? Que a veces uno decía es como que, mira, si te gustan el maquillaje o te gustan así cosas súper femeninas, es como que, o sea, la imagen de una científica y una personalidad así bastante femenina no iban de la mano, que es totalmente falso. O sea,
no tiene sentido, ¿no? Entonces, de ejemplos así como esos, a simplemente otros ejemplos, ¿no? Como por ejemplo en mi caso, como yo mencioné, yo soy católica practicante, nunca he tenido ningún problema con ninguno de mis colegas que cuestionen, al menos nunca me lo han dicho en mi cara, y mi trabajo como científica, ¿no? Cuando daba conferencias, no he recibido algunos premios, o sea, nunca nadie ha dicho, religión y ciencia, no sé yo. Y obviamente eso está a debate, ¿no? Ese es un tema aparte, pero a veces el sentir que uno tiene que escoger diversas partes de tu identidad para sobresalir en ámbitos profesionales. Ese es mi mayor deseo para todos que estén escuchando esto, no solo chicas, específicamente para mis chicas, ¿no? Pero obviamente esto va para todos, que quien eres, la identidad, las identidades que tú tienes, una cosa es cambiar por decisión propia, por diversos motivos, pero que no tienes que sacrificar eso para continuar creciendo profesionalmente, ¿no? Ese es mi mayor deseo para todos. Si en algún momento quieren ser madres, ¿no? Y sienten que en sus ámbitos profesionales no las apoyen, espero que no tengan que tomar esa decisión de escoger, ¿no? O entre maternidad o seguir creciendo profesionalmente. Un tema bastante grande, triste. Hace poco salió un estudio en The Economist, justo hace unos cuantos días, la semana pasada, ¿no? Que habla de cómo cuando una mujer queda embarazada, el porcentaje de cuántas mujeres continúan trabajando cambia bastante, ¿no? Entonces, ese es otro tema y ya estamos ahí entrando también a la parte más de hablando no de niñas, ¿no? Sino de la parte de mujeres y adultas. Pero volviendo a lo que les decía, ¿no? Que sueñen, que persigan sus sueños y que espero que nunca estén en la posición de sentir que tienen que sacrificar algo que es tan crucial para ellas para continuar creciendo. Porque como yo, ¿no? O sea, yo digo, yo estoy súper orgullosa de ser peruana, de ser mujer, de ser quechua, de ser católica, de ser científica, y ahí puedo continuar y continuar y continuar una lista súper larga de diversas palabras con las que yo me identifico que describen quién soy, ¿no? Y así como yo estoy segura que tú tienes una lista de palabras y todos tenemos una lista de palabras de las cuales nos debemos sentir súper orgullosos. Y, y, y volviendo a lo que tú decías antes, que una sola palabra, como por ejemplo decir yo soy científica, no sea mi mundo, ¿no? Porque ahí está mal, eso sí está mal, ¿no? De sentirse orgulloso de todo. Uh -huh. Sí, no, y por ejemplo también creo que otro mensaje importante que podrías también compartirnos es para todas aquellas mujeres que ya son mamás, pues al final ¿qué mensaje les compartirías al respecto de la ciencia, ¿no? O sea, cómo ellas podrían tener herramientas también para poder inculcar esta curiosidad, y esta libertad de poder decidir, elegir, tanto para sus niñas, sus niños, porque pues al final eso termina siendo muchísimo más la diferencia de lo que nosotros podamos llegar a ser como divulgadores, que al final pues que queremos, ¿no? Que ellas también ayuden a crecer mental y emocionalmente a sus pequeños. Sí, sí, definitivamente a las mamás y a los papás que nos estén escuchando, no hay nada que pueda tener un impacto tan grande en un niño, que es lo que sucede en casa, ¿no? Que es la estimulación que recibe en casa. Obviamente pasan un montón de tiempo en la escuela, entonces ahí ese también es otro punto bastante importante, pero los años formativos cuando son pequeñines, lo primero que les diría es justo lo que mencionábamos al inicio de esta conversación, que les den la libertad para continuar cultivando la curiosidad. Todos los niñitos, niñitas, bebecitos, cuando nacen, siempre son curiositos, ¿no? Por más que sean calladitos, están mirando todo, quieren tocar, quieren hasta lamer, ¿no? Son así bien curiositos. Y eso es algo que continúa, ¿no? Cuando comienzan a hablar y dicen, ¿y qué es esto? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué estás haciendo? O te persiguen a todos lados hasta el baño para ver qué estás haciendo, ¿no? Entonces, obviamente está bien enseñarles límites, está bien enseñarles cómo funcionar adecuadamente en la sociedad, pero balancearlo con darles la libertad, como por ejemplo en mi caso, haber tenido la libertad de poder tener mi propia macetita, ¿no? A base de una botella de Coca-Cola en la mitad y tierra,
y poder observar mi gusanito, ¿no? Probablemente alguien me pudo haber dicho, ay, Paola, pero te vas a ensuciar, ¿qué estás haciendo? O ese gusano te puede pasar enfermedades. No, la que le iba a pasar enfermedades al gusano era yo, es un gusanito que ha crecido en un maíz que, o sea, no ha comido ni basura, ¿no? Entonces, haber podido tener esa libertad para mí fue muy importante y ese sería el primer consejo que les daría, denles ese espacio. Y lo segundo que les diría es que traten de incorporar ciencia de diversas formas. Yo siempre digo que hay formas activas y formas pasivas de fomentar la ciencia en niños, en niñas, ¿no? Obviamente la forma activa es llevándoles a talleres de ciencia, llevándolos a museos, llevándolos a ferias de ciencia, inscribiéndoles en alguna actividad de robótica, de biología, de experimentos, ¿no? Esas son actividades bastante concretas. Pero también hay muchas formas pasivas de hablar de ciencia, como por ejemplo en casa, ¿no? Si un papá, por ejemplo, está cocinando algo, ¿no? Digamos que el papá está ahí, viene el niño y le dice, papi, ¿qué haces? ¿No? Mira, estoy friendo un huevo, no sé, ¿no? ¿Y por qué el huevo hace ese sonito? Ch, ch, ch. Y no necesariamente tienes que saber, ¿no? Puedes usar Google, que ahora todos tienen, Alexa, o sea, todo, ¿no? Hasta no necesitas usar tus dedos para hacerle una pregunta a Internet. Y intentar buscar esas preguntas, ¿no? Es como que, ¿por qué hace el sonidito ch, 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 cuando el aceite entra en contacto con el huevo, ¿no? No sé, ¿no? O sea, me estoy inventando. Y de buscar, ¿no? Diferentes formas de fomentar esa curiosidad trabajando, haciendo actividades cotidianas. Y lo otro también, obviamente, pueden ser por medio de pósters que puedan tener en sus casas, ¿no? De decoraciones. Esas son otras formas pasivas de fomentar esa curiosidad en los niños y niñas, sin necesidad de, pues, constantemente estar llevándolos a talleres, etc. Claro, Entonces, ¿no? E inclusive, uh-huh. inclusive, pues considerar dentro del espectro o de las opciones de obsequios, por ejemplo, para una Navidad, cumpleaños o tal, cosas que tengan que ver con ciencia, como un Foldscope, ¿no? Que es súper accesible, que realmente, pues, nos ayudan a descubrir esta parte de la biología que no necesariamente siempre tenemos acceso, ¿no? Porque yo estoy seguro de que cuando eras niña a ese bichito tú querías ver cómo se veía más de cerca, ¿no? O qué comía, o qué pasaba ahí más de cerca, ¿no? Y también para mí era como de, yo quería ver las cosas más de cerca y recuerdo que tenía una lupa, siempre las terminaba rompiendo, pero tenía mi lupa y trataba de buscar como qué más, yo quiero ver como qué va más allá, ¿no? Y también creo que eso me llevó a descubrir el ADN, el ARN y bueno, ahí mi fascinación por la biología molecular, ¿no? Entonces, justo el poder hacer este tipo de cosas súper sencillas. La verdad es que, wow. Y esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿De qué herramientas tú has visto que existen ya actualmente que pueden ayudar justamente a poder pues, inculcar esta curiosidad, dar esta libertad de conocimiento que, por ejemplo, te hubiesen gustado tener? Sí, definitivamente lo primero es justo lo que mencionabas, ¿no? Un microscopio. Yo, para los que no saben qué es el Foldscope es un microscopio de papel que funciona como un microscopio educativo cualquiera, solo que es de bajo costo y se ve también bastante diferente. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de algo que cualquier persona puede adquirir, no solo para los niños, sino para los adultos también. Yo definitivamente de niña, sí, algo que a mí me interesaba bastante era un microscopio, ¿no? Ya después tuve la oportunidad de usar uno, etcétera, no ni sabía. Algo que a mí también nunca he usado, pero algo también que de niña me interesaba a mí bastante eran los telescopios, ¿no? Todo lo relacionado con observación, ¿no? Un microscopio que es para lo chiquitito y un telescopio para ver ahí los planetas, estrellas y todo, ¿no? O utilizar un microscopio. Esas definitivamente son dos herramientas que a mí, eh, dentro de lo poco que conocía como niña, me llamaban muchísimo la atención, eh, que son herramientas necesarias para poder observar cosas que de otra forma, o sea, no importa lo mucho que haga así mis ojos pequeñitos para intentar enfocar la vista,
es imposible ver a microorganismos y es imposible ver con detalle ciertos planetas o ciertas estrellas o cosas así, ¿no? Entonces, es por eso que las herramientas científicas, como tú las has mencionado, son cruciales para poder continuar cultivando esa curiosidad. Y es por eso que, pues, Foldscope, por eso me uní también a la compañía, ¿no? Es un proyecto bastante bonito, pues, en un microscopio de bajo costo que funcione como un microscopio cualquiera educativo. Entonces, yo espero que se continúen desarrollando más herramientas así que son tan necesarias para, y ahí entramos a la parte de equidad en ciencia, ¿no? Para continuar incrementando la accesibilidad a ciencia independientemente del estatus socioeconómico, independientemente de qué lugar vas a la escuela, independientemente, eso no debería ser una barrera para continuar cultivando esa curiosidad. Sí, no. Por ejemplo, el año pasado fue completamente increíble el poder ir a comunidades, por ejemplo, pues, rurales, donde tuve la fortuna de contar con mis compañeras, con mis compañeros científicos y ver cómo cada uno empatizábamos, ¿no? O sea, cómo podíamos empatizar con los niños o sea, las chicas con las niñas, nosotros con los niños, y entonces poder pasar ese mensaje, ¿no? De decir, mira, esto puede ser así y tal. Realmente es increíble y esa es la misión fundamental de lo que yo quiero hacer con el tema de Psychic, que es hacer esa equidad del acceso a la ciencia. O sea, que no importa que cómo nos haya tocado nacer, ¿no? Porque no es algo que nosotros escogemos, es algo así pasa y que eso no es una barrera para que nosotros podamos acceder pues a lo maravilloso que es la ciencia. Y que no solo la ciencia y no todo tiene que girar alrededor de la ciencia como lo habíamos comentado, pero sí generar este pensamiento crítico, ¿no? De poder cuestionar, de decir, y realmente eso funciona como me dijeron que funciona, lo puedo comprobar y cuestionarse otras cosas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y ya creo que empezamos a llegar al final de la conversación, porque se ha pasado el tiempo volando. De verdad, muchas gracias, Paula, porque ha sido una charla muy, muy enriquecedora y espero que para los que nos están viendo también les esté gustando y pues todavía no acabamos, tranquilos. No sé si tengas algún otro mensaje que te gustaría compartir y dentro de este mensaje, pues también lanzarte otra pregunta de, ahora eres profesora, ahora eres investigadora en Perú. Y bueno, ¿cómo esto te representa tanto un reto y te representa también como una satisfacción? Me gustaría que nos los compartieras, por favor. Sí, ahí, bueno, añadiendo algo en base a lo que tú decías, de cuando hablamos de todas estas actividades, tanto pasivas como activas, para fomentar ciencia, el interés en ciencia en niños y niñas, no necesariamente quiere decir que ellos van a continuar una carrera en ciencia, ¿no? Pueden irse a lo que es, bueno, ingeniería sí está considerada en ciencias de ingeniería, ¿no? Pero pueden estudiar comunicaciones, pueden estudiar derecho, ¿no? Abogacía, pueden cualquier carrera, en verdad, cualquier otra carrera, porque las habilidades que desarrollan es lo que es importante, ¿no? Lo que tú mencionabas como el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de diversas habilidades por medio de actividades relacionadas a ciencia es súper importante. Entonces, solo quería añadir eso a lo que decías. Y en base a tu pregunta de esta etapa de mi vida, que soy ahorita profesora, no estoy haciendo mucho, o sea, no estoy haciendo mucha investigación aún estoy comenzando algunos proyectos que estoy apoyando a unos laboratorios que ya existían y unos también aparte por medio de Foldscope. Es bastante interesante, es justo como te decía hace rato, ¿no? Otro de esos, y bueno, para eso sí necesitaríamos otro episodio completo, ¿no? Pero es otro de esos momentos de mi vida en donde no tenía mapeado ni planeado nada de lo que está sucediendo y simplemente una cosa se dio y luego otra cosa se dio y
y ya, ¿no? Se comenzaron a abrir un montón de puertas. Entonces, yo me siento en verdad súper feliz porque algo que yo siempre tenía en mente cuando me fui de Perú a Estados Unidos era yo quiero continuar apoyando a mi país, ¿no? Este es el país donde nací, crecí y siempre va a ser mi casa, Perú, pero ya no estaba físicamente acá. Entonces, por medio de diversas actividades, eh, continué haciéndolo, pero también hay muchas limitaciones porque físicamente no estaba presente, ¿no? Entonces, algo que aprecio mucho de esta etapa de mi vida es poder estar físicamente acá. Como decía, no solo por la parte personal, la parte familiar, sino también por la parte profesional, en verdad, por más extraño que suene, porque algo importante para mí en mi desarrollo profesional era cómo puedo utilizar estos conocimientos nuevos que estoy adquiriendo, cómo puedo utilizar estos nuevos privilegios que estoy adquiriendo para apoyar en mi país. Bueno, ahora lo puedo aplicar directamente estando físicamente acá. Es mucho más sencillo que hacerlo por medio virtual, que es posible, es bastante posible, pero es mucho más fácil estando presente. Y también refamiliarizarme con el sistema educativo en Perú, refamiliarizarme con cómo funcionan algunos trámites que se hacen acá, refamiliarizarme, como mencionaba hace rato, ¿no? De las edades de los alumnos cuando comienzan la universidad. Para mí eso me sorprendió bastante cuando comencé a enseñar a alumnos de primer año de universidad, porque yo los veía muy niños, o sea, yo decía, ellos son, puede ser que estén entrando a la universidad. Y yo lo comparaba con mi tiempo en Stanford y los alumnos que había enseñado allá, porque yo fui asistente, teaching assistant, no asistente de enseñanza. Y, o sea, yo los sentía a ellos mucho más mayores que a los niños que estaba enseñando acá en Perú. Y obviamente que sí, porque sí eran mucho más mayores de edad y también por cómo la sociedad está estructurada, ¿no? En Estados Unidos, tú te mudas generalmente para la universidad, te vas a vivir en la universidad o te alejas de casa. En Perú no es así. La mayoría, no todos, pero la mayoría sigue viviendo en casa, sigues estando con papá, mamá o bueno, con quien sea que vivías. En verdad es como si fuera una extensión de la época escolar, solo que ahora estás yendo a la universidad, ¿no? Hasta a veces los papás los recogen, los dejan en la universidad, o sea, y yo me había olvidado de eso, yo me había olvidado de eso, entonces como profesora también tuve que incorporar algunas cosas en cómo me expresaba y en las expectativas que tenía hacia mis alumnos en base a la realidad cultural de Perú, que la verdad me había olvidado. 9 años no es un montón de tiempo, pero al mismo tiempo sí es un montón de tiempo. Entonces, ha sido para mí súper genial refamiliarizarme con lo que ya conocía y lo había olvidado, la verdad. Uh -huh. Sí, y realmente, o sea, gracias por compartirnos todo esto, porque al final, y aplicando uno de los conceptos en temas de innovación social, o sea, si tú quieres generar algún cambio, quieres hacer algo con un público en específico, que en este caso, pues es tu país o regresar a la sociedad donde creciste, tienes que estar inmerso, tienes que vivir los problemas que se viven día a día para que realmente lo que uno proponga o las nuevas cosas que vayan surgiendo puedan tener ese impacto que buscamos, ¿no? Porque al final estás entendiendo y estás viviendo y estás empatizando con las personas que quieres beneficiar. Entonces, pues está increíble y de verdad necesitamos otro episodio, claro, si quieres, si tienes otro tiempo, porque hay muchas cosas que me gustaría seguir platicando, ¿no? O sea, el tema del concepto de innovación frugal, de frugalidad, de la ciencia frugal que no es tan conocida, o sea, que realmente es algo que yo me he esforzado y también en entrevistas que me han hecho y tal, he querido compartir este tema de la filosofía de la frugalidad y la ciencia frugal que realmente es todavía más extraña que la frugalidad y pues no es más que poder adaptar el método científico con el concepto ya de frugalidad, ¿no? Pero bueno, queda pendiente para seguir charlando y tal. Y pues nada, o sea que no sé si hay algo que nos quisieras compartir más, algún otro mensaje que te gustaría darnos y de nuevo muchísimas gracias. Sí, gracias a ti por la invitación. Lo último que diría es, como decía al inicio,
por más que algunos sueños parezcan imposibles, ¿no? Que continúes dando, que no se enfoquen a veces, o sea, está bien tener un plan y un sueño imposible, es más, es bastante bueno tenerlo, pero que no vivan en ese momento, ¿no? Sino dando un paso, enfócate en el siguiente paso que tienes que dar. Lo otro que diría es aprender a celebrar cada paso, ¿no? A veces uno se enfoca mucho en la meta, que te olvidas de disfrutar y de saborear las pequeñas victorias del día a día, como hoy me levanté temprano y llegué al laboratorio a tiempo para comenzar mi experimento. Uy, pero si mi experimento no funciona, ¿qué importa? Ya llorarás o te reirás en 2 meses, ¿no? O sea, si no sale, ¿qué haces sufriendo con anticipación por un experimento que de repente sí funciona, ¿no? Entonces, simplemente celebra que hoy terminaste. Uy, terminé todas mis cosas, tenía planeado terminarlo a las 4 y hoy terminé a las 3. Vete a comprarte un helado, ¿no? ¿Qué te vas a quedar ahí en el laboratorio, ahí sentado, ¿no? Mirando. A veces yo me sentaba hasta ver YouTube solo por estar en el laboratorio. O sea, es como que no tiene sentido. Entonces, eso es lo que diría. Disfruta la vida, disfruta la vida. Y si cualquier pregunta que tengan, ¿no? Me pueden escribir a mi correo que es paola.moreno.roman@gmail.com. Yo súper feliz de responderles. También pueden encontrar en redes sociales, ponen Paola Moreno Román y ahí les voy a salir. Y súper feliz de haber podido tener esta conversación contigo. Gracias por el espacio también y por la invitación. No, pues de nuevo muchas gracias y realmente ha sido un placer, un honor tenerte aquí en entrevista dentro de Psyche y poder, este mensaje también lo queremos compartir con mis compañeros y mis compañeras del centro de investigación y bueno, pues vamos a tratar de hacer que llegue a muchos lados, ¿no? Y en ese tema de continuar haciendo haciendo el impacto, haciéndolo crecer, llegando a más personas, pues que sepas que siempre tienes a alguien aquí en México que está dispuesto a colaborar, que está dispuesto a que podamos hacer más cosas para las chicas, para los chicos. Y que pues realmente ya sea con Foldscope, ya sea un proyecto personal, pues aquí vas a tener a un aliado, ¿no? Probablemente también esté en miras de poder emigrar, pero Psykit se queda, o sea, Psykit va a seguir funcionando, entonces, pues no tengas duda de ello. Muchas gracias y me alegra ya poder haber también entrar más en contacto contigo, conocerte un poquito más y emocionada de ver qué es lo que sucede este año y cómo Psychic continúa creciendo. Listo, pues esto ha sido la entrevista con la doctora Paola Moreno Román y bueno, pues espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación y bueno, pues no se pierdan de algunas otras conversaciones que vamos a estar teniendo y pues les dejo links aquí abajo y pues con eso terminamos. Adiós. Chao.